Buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar bien ahí? Sí, señora, se escucha bien. Bueno, primero que todo, mucho gusto. Mi nombre es Diana Paola Franco, tutora del curso de cálculo diferencial, y el día de hoy soy la tutora encargada de dictar la webconferencia de hoy. Les voy a compartir de una vez por aquí la pantalla. Esto, y me confirman, porfa, también que se pueda ver. Sí, señora. Ok. Tenemos en el chat de apoyo a la tutora Luz Amanda, y tenemos también al profesor César, que nos van a estar acompañando y los van a estar apoyando a ustedes en el chat, debido a que no puedo como estar pendiente de las dos cosas. Entonces, los estudiantes no tienen la opción de encender micrófono, pero pueden escribir en el chat y estos dos tutores nos van a estar apoyando constantemente. Ya sea si de pronto se genera alguna pregunta muy constante, ellos van a encender el micrófono y me van a comentar cuál es la duda que se tiene. ¿Listo? Antes de iniciar como tal la webconferencia y hablar de la tarea uno en particular, quiero comentarles aquí algo. Es importante que ustedes constantemente estén mirando aquí el apartado de información inicial en la parte de nuestro curso, donde constantemente el director y los tutores vamos a estar compartiendo información importante. Entonces, en este caso, quiero que, perdón, información inicial, no, aquí en la parte de, deme un segundo que se me perdió. Aquí, en las noticias del curso. En este momento tenemos, aquí, miren que constantemente nuestro director nos está compartiendo la información. Aquí está, por ejemplo, la información de esta webconferencia. Los tutores también comparten esto, pero en este caso quiero hacer énfasis en la invitación al cuarto workshop de ciencias básicas. Este evento se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de septiembre. Aquí tenemos pues como toda la información. Las inscripciones en este momento todavía están abiertas y aquí tenemos el formulario donde ustedes pueden ingresar para inscribirse, ¿cierto? Aquí llenan como la información de cada uno y nos podemos inscribir en ese apartado. Eh, Aquí la agenda está dividida en tres partes, ¿cierto? El primer día, el día 11 de septiembre, es el workshop de la materia de química. El septiembre 12 es la de matemáticas, que como tal en este curso en particular es como la que mayor énfasis les hacemos, ¿cierto? Pero igual, dependiendo de la carrera de cada uno, tienen la de química, y el día septiembre 13 tenemos la de física. Este evento será certificable, entonces es importante que aprovechen estos tipos de eventos que realiza la universidad para afianzar como los conocimientos que tengamos en general, en las materias. Entonces aquí tenemos, repito, de física, el de matemáticas y el de química, ¿cierto? También todos los tutores deben de estar compartiendo toda esta información. Tenemos la agenda, y para poder generar una certificación tiene que haber una asistencia de al menos 2 de esos 3 días. ¿Ya? Entonces hay como un pequeño recordatorio para que ustedes aprovechen todos los conocimientos que compartimos aquí en general. Bien, listo. Entonces, ese era como un pequeño paréntesis de información general con respecto a este evento de ciencias básicas. Bien, bien. Ahora sí, tenemos aquí, eh, ya. Tenemos nuestra webconferencia. El día de hoy vamos a trabajar acerca de la unidad uno de cálculo diferencial. Nos vamos a enfocar hoy en funciones, dominio y rango, función lineal y GeoGebra, que digámoslo así es la primera parte de la tarea uno. Entonces, 10 de septiembre, para los que de pronto apenas estaban ingresando, mi nombre es Diana Paola Franco. Listo. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a dividir la webconferencia? Vamos a empezar a hablar sobre qué es una función, cómo definimos esas funciones, de qué manera lo hacemos en el concepto, en el entorno matemático,
cómo encontrar el dominio y el rango, y esto lo vamos a comparar con GeoGebra. Durante todo el curso nosotros vamos a afianzar mucho ese trabajo en GeoGebra, nos va a servir mucho para hacer comparaciones de que los resultados que hicimos, ¿cierto? Que todo el planteamiento que se desarrolló está bien hecho. Entonces, es importante que desde ya nos empecemos a familiarizar con esta herramienta tan importante como GeoGebra. Entonces, vamos a hacer el dominio y el rango de manera analítica y de manera gráfica. Y por último, vamos a terminar aquí con la función lineal. ¿Listo? Esa es como nuestra agenda. Pequeñas normas y condiciones para la web. Esta funciona para la de hoy y en general para todas las demás. Por favor, en el chat no vamos a compartir información sobre ayudas académicas. Vamos a utilizar un lenguaje respetuoso tanto hacia los tutores que están ahí apoyándonos, respondiendo las preguntas que ustedes están haciendo en el chat, como con los mismos compañeros. ¿Listo? Y no replicar información de grupos ni datos de contactos con el fin de compartir trabajos. ¿Listo? Bien. Hay una aclaración muy importante con respecto a esta tarea 1. Si ustedes la notan, cuando ustedes ven los ejercicios de la tarea, tenemos 5 ejercicios en total. Tenemos 4 de ellos para resolver en el archivo en el que ustedes van a juntar la tarea y un quinto ejercicio que hay que justificar por medio de un video. Entonces, ¿qué pasa con este quinto ejercicio? El estudiante va a realizar una pequeña presentación en inglés. Importante que indiquen su información general, como nombres y apellidos, el programa en el cual se encuentran, la ciudad donde están radicados y es como una pequeña presentación máximo de 3 minutos. Todo esto en inglés, ¿cierto? Después de esa presentación de 3 minutos, vamos a empezar a explicar como tal el ejercicio 5, que si lo notan, el ejercicio 5 de la tarea es un ejercicio aplicado de los primeros temas de esto. Bien, ¿por qué es importante que lo hagamos en inglés? Muchachos, para nadie es un secreto que ese idioma es importante en todos los aspectos y en todos los lugares del mundo. Entonces, la idea es que nos empecemos a acostumbrar, que le quitemos un poquito como el susto a ese tipo de cosas y que nos afiancemos un poquito ahí en ese sentido. ¿Listo? Entonces, vamos en que la presentación es algo muy breve, máximo de 3 minutos, ¿cierto? Que se les vea el rostro, lo pueden hacer desde la cámara del computador, desde la cámara del celular, ya dependiendo de cada uno cómo les quede más fácil, lo van a realizar. Y para la siguiente parte de este video, la sustentación del ejercicio como tal, la idea es que ustedes expliquen la manera en cómo lo resolvieron, ¿cierto? La duración de este video, de esta segunda parte, es máximo de 5 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Tomando el tiempo de la presentación y tomando el tiempo de la sustentación del video, el video no puede durar más de 8 minutos. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa? Para las siguientes tareas sigue estando la sustentación del ejercicio 5 por medio del video, pero solo en la primera tarea se tiene que realizar la presentación en inglés. La sustentación del video sí lo hacemos normal en español, ahí sí no tenemos ningún inconveniente con eso, ustedes explican la forma en que lo hacen y ese sí puede ser en español sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, esto con respecto a ese quinto enunciado de la tarea, importante, entonces, por favor, que no lleguen para los tutores videos de 15 minutos. Tratemos de medir mucho ese tiempo para que nos puedan calificar de la mejor manera. ¿Listo? Todo en un solo video. Empezamos con la presentación en inglés, máximo 3 minutos, y en ese mismo video pasamos de una a la presentación del ejercicio, de la explicación. ¿Listo? Bien. Teniendo claridad con respecto a esto,
En ese momento, esta sería la segunda webconferencia que damos desde la red de curso. La primera fue la bienvenida, que se hizo el 28 de agosto, y cada tarea va a tener 3 webconferencias en total, de tal forma que se puedan explicar de manera general todos los ejercicios que lleva cada tarea. Entonces, el día de hoy tenemos la parte de funciones, rango y dominio, función lineal y GeoGebra. Y, por ejemplo, ya están las fechas programadas para para las otras 2 webconferencias relacionadas con la tarea 1. Nuevamente, toda esta información las vamos a estar compartiendo por todos los medios posibles, por el correo institucional, por el correo del campus, por los grupos de Teams que tiene cada uno de los tutores. Entonces es importante que estén pendientes y noten acá, estos todavía no tienen fechas, pero miren que la tarea 2 también tiene 3 webconferencias en total, la tarea 3, 3 webconferencias en total, y la última tarea, que es la tarea de la prueba final, la prueba POC, también tiene una conferencia para que nos expliquen qué es lo que tenemos en ese examen, ¿cierto? Bien, entonces aquí tenemos esto y ahora sí vamos a entrar en materia y hablar con los temas de esta primera tarea. Antes de empezar a trabajar con funciones, es importante que diferenciemos lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de una variable, hablamos de los elementos, de diferentes elementos, factores, características que definen un objeto. ¿Qué es lo importante de esta variable? Que es un dato que constantemente está cambiando. Entonces, para dar un ejemplo general, todavía no estamos hablando en contexto matemático, sino de manera general. Un ejemplo de variable puede ser, por ejemplo, el peso. Entonces, digamos que estamos hablando del peso de una persona. Si ustedes lo notan, esa variable representada por el peso es un dato que cambia dependiendo de la persona. Entonces, hay personas que pesan 50 kilos, hay otros que pesan 72, por decir cualquier dato. Entonces, noten que es una característica de un objeto, en este caso de una persona en particular, pero que va cambiando constantemente. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, la cantidad de objetos, por ejemplo, que yo quiera contar la cantidad de colores que hay. ¿Eso será una variable? Sí, porque puede ser que en una cajita de colores yo tenga solamente 4 colores con respecto a esa cantidad, pero que en otra caja yo tenga 12 colores, en otra caja tenga 20 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces lo que estamos diciendo es que ese dato va cambiando dependiendo del contexto en el que estemos. ¿Listo? Otro ejemplo es la velocidad a la que va un carro, la velocidad a la que va un avión. Miren que ninguno de esos ejemplos que tenemos aquí son datos constantes, nunca es siempre el mismo resultado. Bien, entonces, en resumen, ¿qué entendemos por una variable? Es diferentes elementos con una característica en particular, pero que además esa característica cambia dependiendo del contexto en el que nos encontramos. ¿Y por qué para nosotros en matemáticas es importante definir una variable o trabajar con variables? Porque es que resulta que aquí constantemente nosotros vamos a trabajar con números reales y aquí constantemente esos números reales van cambiando. Entonces, ya ahora sí llevándolo, ¿qué es una variable en el contexto en matemáticas? Es un símbolo que por lo general se representa con una letra, casi siempre con las letras X, Y, Z, ¿cierto? Que es un valor o un elemento desconocido, pero que ese valor o elemento constantemente va cambiando. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen, para representar cualquier número se puede representar con la letra X o con cualquier otra, pero usualmente lo hacemos con X. En una ecuación como la siguiente, nos dicen, vea, f de x es igual a 2x menos 7.
nos subrayan precisamente esa letra X. Y esa letra X en nuestro contexto matemático representa la variable, es decir, un dato que constantemente está cambiando. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero en este caso en particular, voy a escoger cualquier número, voy a decir qué pasa si X es igual a 2? Entonces, reemplazo ese valor de X por 2 en todos los valores de X que me dan en esa ecuación. ¿Qué es lo que yo tengo en este caso? F de 2 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 2 que multiplica a X. Y ese X lo cambio por 2. Listo, entonces vamos con 2 por 2 menos 7. Miren que esto me da un resultado numérico. En este caso, 2 por 2, 4. 4 menos 7 me da igual a menos 3. Con esa variable X, dándole un valor en particular, el resultado final me da igual a menos 3. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si yo no quiero coger X igual a 2, sino que quiero darle otro valor? Quiero cambiarlo, empezar a que ella varíe, y quiero decir que X es igual a 10, por ejemplo. Cogí el número 10. Vamos a hacer el reemplazo. Nuevamente cambiamos todos los valores de X por 10 y miremos cuánto nos da esto. Entonces, la función evaluada en 10 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 2 que multiplica a 10 menos 7. Bien, miren que los demás datos siguen iguales, lo único que está cambiando, lo voy a resaltar aquí un momento, lo único que está cambiando es este dato. En el primer caso yo quería que X valiera 2 y en el segundo caso yo quiero que X valga 10. Y miren que en ese segundo ejemplo que les estoy mostrando, el resultado va a ser ¿quién? 2 por 10, 20, 20 menos 7. Esto me da como resultado 13, ¿cierto? Entonces, claro, a medida que yo le doy dando valores diferentes a la X, el resultado también tiene que estar cambiando. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero que en ese momento ustedes tengan en la cabeza? Si hablamos de variables, hablamos de un dato que yo puedo cambiarlo, puedo darle cualquier valor a esa X, ¿cierto? Y a medida que yo cambie ese valor de X, el resultado que termina siendo el valor de Y o el valor de la función en general, también tiene que cambiar. ¿Listo? Eso es lo que nosotros entendemos ahora sí, como variable en el contexto de matemáticas. ¿Bien? Es importante esto, repito, porque nosotros vamos a empezar a trabajar con muchas funciones. Y entonces vamos a pensar en lo siguiente. ¿Qué vamos a entender nosotros en principio como una función? ¿Cierto? Entonces, en matemáticas, una magnitud es una función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Por ejemplo, vamos a pensar en algo. A mí me dan un círculo cualquiera, ¿cierto? Y hay una formulita que a mí me define cuál es el área de ese círculo, ¿cierto? Entonces, para los que recordamos y para los que no, aquí lo tenemos anotado. El área de una circunferencia cualquiera o de un círculo está determinada por la siguiente fórmula. El área es igual a pi, donde pi es un número fijo, que es aproximadamente 3.14 como valor numérico. Entonces es pi por radio al cuadrado. Claro, si yo voy cambiando la circunferencia, por tanto voy cambiando el radio, ese valor tiene, el resultado tiene que ir cambiando. Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo una circunferencia, mido el radio de esa circunferencia y quiero saber cuánto vale su área? Entonces digamos que tengo un radio igual a 1. En este caso la variable es R. Ese dato puede cambiar tanto como yo quiera. Entonces, si el radio vale 1, ¿cuál es el área de esa circunferencia de radio 1? Entonces lo que hacemos es reemplazar la variable en la ecuación que me permite calcular esa área. Es decir, el área va a ser pi por radio al cuadrado. Voy a reemplazar, perdón, aquí, denme un segundo. Voy a reemplazar ese radio por 1, porque ya dije que quería que valía 1, 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, es decir, 1 por pi.
el área de esa circunferencia con radio 1 vale pi. Esto. Profes, hasta el momento, ¿alguna pregunta general que de pronto tenga que responder por aquí? No, profe Diana, pues en general no hay una pregunta así reiterada, no. Lo que sí los estudiantes están manifestando es que se están como se está saliendo de la reunión. Entonces les pido que por favor revisen su conexión a internet e intenten nuevamente poder entrar. Ok, listo. Bien, ahora voy a hacer otro ejemplo, ¿cierto? Voy a suponer que yo cambié de circunferencia. Entonces, tengo otra circunferencia completamente diferente y resulta que yo me doy cuenta que el radio de esa circunferencia es igual a 5. Tengo la circunferencia, medí su radio y me di cuenta que ese radio vale 5 unidades. Puede ser 5 centímetros, 5 metros, 5 kilómetros, cualquier valor, ¿cierto? Cogí R igual a 5. Ahora, ¿qué hago yo para calcular el área de esa circunferencia de radio 5? Entonces, miren que acá tenemos la ecuación que me permite hacer esa cuenta. ¿Qué va a ser? Va a ser el área de esa circunferencia es pi por su radio al cuadrado. ¿Quién es su radio? En este caso, su radio es 5 y ese 5 está elevado al cuadrado. Hagamos la cuenta, ¿cierto? Entonces, pi por 5 al cuadrado nos da 5 por 5, 25, ¿cierto? Podríamos dejar el resultado así, 25 pi o pi por 25, el orden en la multiplicación no importa, o si de pronto lo quieren llevar a decimales, cogemos la calculadora, hacemos la cuentica y el decimal que eso nos dé, ¿cierto? Noten la diferencia, yo ahí lo escribí con dos valores, con dos colores diferentes, porque noten que cuando yo cambio el radio, que es lo que nosotros llamamos como variable independiente, ¿y por qué variable independiente? Porque yo le estoy dando el valor que yo quiera, ¿cierto? Es un valor cualquiera. Y dependiendo de ese radio que yo escogí, me está dando un resultado. En el primer caso, en el que está de azul, cogí el radio igual a 1, ¿cierto? Y el resultado que me dio, depende de ese radio, el resultado me dio pi. Con el segundo ejemplo, el que quedó de rojo, cogí el radio igual a 5, cualquier número. Entonces, R igual a 5 lo reemplazo en la fórmula, que es la función que me está dando la relación entre el área y el radio, y a partir de ese valor que yo escogí al azar, me da un resultado para el área, que en este caso fue de 25 pi. ¿Listo? Entonces, variable independiente es la variable que usted le da el valor que usted quiera y la variable dependiente, pensémoslo así, como que claro, como usted ya cogió el valor de R, ya el área no puede dar cualquier cosa. R hace que le dé un valor exacto para el área. ¿Bien? Y eso es lo que entendemos entonces como una función. Es una igualdad donde hay variables relacionadas, en este caso el R y el área, el radio y el área de la circunferencia, y dependiendo del R que ustedes escojan, nos va a dar un resultado. ¿Listo? En matemática, por lo general, nosotros lo vemos de esta manera. F de x igual a x más 2. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿quién es la variable independiente? ¿A quién le puedo dar cualquier valor? A la variable x. Y si usted le da un valor particular a esa variable x, le va a dar un resultado. Y ese resultado es la variable dependiente. Entonces, por acá tenemos que el f de x es mi variable dependiente. Entonces, esta diapositiva es importante porque queremos saber qué es una función. Entonces, una función no es más que una igualdad que me relaciona variables. Dele un valor a una de ellas y encuentra un valor numérico para la siguiente. Bien. Entonces, ¿qué es una función? Seguimos hablando un poquito de funciones y lo vamos a ver desde la parte de conjuntos. Resulta que una función es una regla de correspondencia, es decir, una relación que se genera entre dos conjuntos. De tal manera que
cogemos conjuntos de elementos, perdón, de un primer conjunto y los vamos a relacionar con otro conjunto, ¿cierto? Al primer conjunto se le denomina como el dominio y al segundo como el rango. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Esta es dos conjuntos, tenemos este primer ejemplo, el conjunto del lado izquierdo, tenemos el conjunto del lado derecho. ¿Cuál es mi función en ese caso o cuál es mi relación? Me están diciendo, coja el valor de A y lo relaciona con el número 1. ¿Ya? Simplemente lo decidieron hacer así. Luego, coja el valor B o la letra B y la relaciona con el número 2. Y por último, coja el valor C y lo relaciona con el número 3, ¿cierto? Yo podría hacer otra relación, como por ejemplo, vamos a mirar la B. Coja la A, lo volvemos a relacionar, por ejemplo, con el 1, pero ya aquí voy a hacer un pequeño cambio. En la primera función nos estaban diciendo que la B la relacionábamos con el 2. Ah, bueno, resulta que yo puedo decir lo siguiente. En vez de la B relacionarlo con el número 2, vamos y relacionémosla con el 1. Y está bien, esto de acá también es función. Al valor de C ya no lo quiero relacionar con el 3, lo quiero relacionar con el 2, ¿cierto? Entonces, miren que ahí lo que yo estoy haciendo es como cogiendo una regla en particular que yo escogí para relacionar las letras que están en el conjunto del lado izquierdo con los números que están en el conjunto del lado derecho. Repito, en la primera era a la A la relacionó con el 1, a la B la relacionó con el 2 y a la C la relacioné con el 3. En el segundo ejemplo, a la A la relacionó con el 1, a la B la relacionó con el 1 y a la C la relacionó con el 2. Entonces voy a dar un ejemplo aplicado para que entendamos lo que nos están diciendo acá. Supongamos que yo estoy en un salón de clase, tengo 30 estudiantes y les hice un examen. Mi función o mi relación es la nota que sacaron esos estudiantes. Entonces, por ejemplo, Camila sacó 3,8, ¿cierto? Entonces lo que hice es a Camila relacionarla con la nota que sacó, ¿cierto? A Juan Camilo la voy a relacionar, también sacó 3,8. Entonces lo voy a relacionar con ese número. ¿Qué no puede pasar en ese ejemplo? Ustedes van a responder ahí en el chat. ¿Será posible que Camila en un examen saque 3,8 y a la vez saque 2? ¿Será posible que eso pase? No es cierto. Eso no es posible. O Camila saca 3,8 o saca otra nota. Y entonces noten lo que va a pasar en este tercer ejemplo. Al valor de A lo está relacionando con el número 1 y lo está relacionando con el número 2 al tiempo. De pronto creo que con este ejemplo de la nota se entiende mejor lo que es una función y cuando algo no es función. Repito, a Camila la relacioné con dos notas. ¿Eso es posible? No. O Camila sacó una nota o sacó la otra, pero no puede sacar ambas al mismo tiempo. Bien, entonces, este tercer ejemplo, este ítem C, no es una función porque a un elemento del conjunto del lado izquierdo le estoy dando dos valores diferentes en el conjunto del lado derecho. Bien, ¿qué así puede pasar? Puede pasar que, por ejemplo, Camila y Juan Camilo hayan sacado la misma nota. Eso sí puede pasar. Es decir, que supongamos que esta era Camila y que este era Juan Camilo. ¿Esas dos personas pueden sacar una nota de 1, por ejemplo? Sí, eso sí puede pasar. Lo que no puede pasar es que Camila sacó una nota de 1 y Camila sacó una nota de 2. Se nota la diferencia entre algo, ¿cierto? Mi función es ¿cuál? La nota. Esa es la regla que yo estoy definiendo, la nota, ¿cierto? Entonces, si a un elemento del conjunto de la izquierda, que en nuestro caso son los estudiantes, lo enviamos a dos elementos diferentes, ya eso no es función. ¿Listo? El último ejemplo que tenemos ahí sí va a ser función. Nuevamente, a esta persona, por ejemplo, pudo haber sacado 2, volvamos a pensar como en ese ejemplo de la nota que creo que es de los ejemplos que más le sirven a uno para interpretarlo.
Y la persona C también pudo haber sacado una nota de 2. Y de hecho, noten algo, en este tercer ejemplo, aquí al lado derecho, tengo un número que sobra. ¿Hay problemas con que haya elementos ahí que sobren? No. ¿Por qué? Puede ser que nadie en el curso haya sacado una nota de 3. Y está bien, no hay ningún inconveniente con eso. ¿Cierto? Es decir, en ese conjunto a donde estamos llegando, pueden haber un montón de elementos sobrando y no tenemos ningún problema. Entonces, en esencia, el problema fundamental de algo que no es función es que nosotros tomemos un valor de acá y ese valor se vaya para dos elementos diferentes. ¿Ves? Es el único caso donde algo no es función. Bien, entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende a qué nos referimos con una función? Simplemente es definir una característica y de esa característica coger un conjunto y de ese conjunto empezar a relacionar de cierta manera con otro conjunto. Voy a dar igual otro ejemplo. Ya no pensemos en estudiantes y notas, sino pensemos, por ejemplo, en carros, que el conjunto donde vamos a empezar sea el conjunto de carros y el conjunto donde vamos a llegar sea cualquier número real, sea un valor positivo, por ejemplo. ¿Cuál va a ser mi relación en este caso? Va a ser el precio que tiene un carro, ¿cierto? Esa es mi función. Esa es la condición que le voy a dar a esa función. Entonces, digamos que yo cogí un carro, bueno, yo en realidad de carros no sé mucho, pero digamos, cogí un carro cualquiera y mi relación me dice que a ese carro yo lo voy a enviar, digamos que vale 40 millones. Entonces, a ese carro rojo, por ejemplo, le estoy dando el valor de 40 millones. Puede haber otro con otro carro que también valga 40 millones. ¿Qué dicen? Puede pasar. Bien, entonces digamos que era otro carro, el carro azul o el Mazda. Entonces ese carro puede valer 40 millones. ¿Qué no puede pasar y qué no sería función? Que, por ejemplo, al carro azul valga 40 millones, pero a la vez ese carro azul valga 25 millones. Eso no puede pasar. Y en ese caso, ¿están de acuerdo conmigo que tendríamos este tercer ejemplo? A un mismo elemento le estamos enviando a dos valores diferentes. Por tanto, ese ejemplo que les estoy dando no es una función. Bien, creo que con esos ejemplos, de pronto como pensarlo de esa manera, le ayuda a entender un poquito mejor a uno cosas que son función y cosas que no lo son. ¿Listo? Muy bien. Ahora, bueno, aquí tenemos un diagrama más y van a pensar ahí, ya voy a responder, no los puedo leer a todos, pero van a pensar por qué ese diagrama no es función. ¿Listo? ¿Cuál es el problema? ¿Será que el problema está que el 5 está sobrando por aquí? ¿Que no hay ninguna flecha que llegue al 5? No, ya dijimos que puede que ahí sobren un montón de elementos, ¿cierto? El problema es que al valor de A, al conjunto donde estamos partiendo, le estamos dando el valor de 1, pero a la vez le estamos dando el valor de 4. Es decir, un elemento de ese conjunto de salida le estamos dando 2 en el conjunto de llegada o en el resultado. Entonces, esta representación gráfica no corresponde a una función. Bien, listo. Ahora, ¿qué entendemos nosotros como el dominio y como el rango de una función? El dominio son todos los valores que puede coger el conjunto de llegar. Entonces, voy a pensar un momento aquí nuevamente esto como un conjunto. Tengo este conjunto y tengo este otro conjunto. Entonces, ¿qué me está diciendo esta función, esta relación que tenemos aquí? Al A lo estoy relacionando con el 1, al B con el 3, al C con el 4 y a E con el 3. Esta gráfica que tenemos ahí es función.
Muy bien, ahí no tenemos ningún problema, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a ser el dominio? El dominio es todos los elementos que pueden tomar valores en el conjunto del lado izquierdo. Entonces, por ejemplo, el A va a estar relacionado con algún valor, con el 1. El B está relacionado, el C también y el E también. ¿Qué quiere decir eso? Que el dominio es el conjunto que tiene precisamente esos elementos. Tiene el elemento A, el elemento B, el elemento C y el elemento E. ¿El D está en el dominio de esa función? No, porque miren que no hay ninguna flecha que relacione al D con un elemento del conjunto de llegada. Entonces decimos que ese valor D no pertenece al dominio de la función. ¿Es? Igual ahorita más adelante se van a dar cuenta que vamos a hacer un ejemplo ya como tal con las funciones como está en la tarea. Bien. Y ahora, ¿qué es el rango de la función? Son todos los valores que puede tomar en el conjunto de llegada, es decir, en el conjunto del lado derecho. Entonces, si notamos, hay una flecha que relaciona al 1 con un conjunto del primero. Hay una flecha que relaciona al 3, en este caso con la B y con la E. Y hay una flecha que relaciona el valor de 4. ¿Cuál es el único que no tiene ninguna relación? El 2. Ningún conjunto del lado izquierdo está llegando al número 2. Entonces, en ese caso, nosotros, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál es el rango? El rango es el 1, el conjunto compuesto por los elementos 1, 3 y 4. El 2 no pertenece al rango porque no hay ninguna letra que lo relacione. Bien. Entonces, dominio, todos los valores que puede tomar la función y el rango, todos los valores que dan como resultado la función. ¿Listo? Pero entonces, vamos a ver aquí un poquito de notación para que luego si empecemos a hacer ejemplos como tal de funciones y relacionados con la tarea. Entonces, hay diferentes tipos de escribir lo siguiente. Tenemos, para nosotros representar el dominio de una función, lo vamos a representar de la siguiente manera, de sub f. Si ustedes ven esta letra, se entiende que estamos diciendo que x pertenece al dominio de la función. Y para representar el rango, lo vamos a representar de esta manera. Es decir, y pertenece al rango de la función, ¿cierto? Hay varios tipos de funciones. Tenemos funciones polinómicas, funciones racionales, irracionales, funciones trigonométricas y funciones exponenciales y logarítmicas. Voy a dar un ejemplo de las funciones con las que vamos a trabajar hoy, y es las funciones polinomiales y las funciones racionales. Por ejemplo, algo que sea una función polinomial, f de x igual a x a la 2 más 3x menos 1, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces noten que un polinomio no es más que tener la variable x, suma de esas variables, pero que además esas x pueden estar elevado a la 1, puede estar elevado a la 2, a la 3, ¿cierto? En este caso en particular, eso es un polinomio de grado 2. Pero yo podría tener también un polinomio de grado 10, por ejemplo, y tener la siguiente función, f de x igual a x a la 10 menos 5x a la 8 más 3, por ejemplo, ¿cierto? Sigue siendo una función polinomial, solo que en este caso el grado de ese polinomio es grado 10. ¿Listo? Y las otras con las que vamos a trabajar son las funciones racionales. Entonces, ¿qué entendemos por una función racional? Una función racional no es más que la división de polinomios. ¿Ya? Es decir, voy a poner cualquier ejemplo de función racional. X menos 1 dividido entre x al cuadrado más 2. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Miren que en el numerador tenemos un polinomio, en el denominador también tenemos un polinomio y estamos uniendo esos dos polinomios, digámoslo así, por medio de una división. Entonces, cuando ustedes encuentren o el cociente o la división de dos funciones,
lo que tenemos ahí es una función racional. De momento no voy a hacer ejemplos de las demás porque esas se van a trabajar en detalle en las otras webconferencias de la tarea 1. Entonces quiero enfocarme hoy literal a lo que nos compete en este momento. Bien, entonces, función racional, cociente de dos funciones polinomiales. Bien, entonces vamos a empezar con este ejemplo. ¿Será que este ejemplo de esta función f de x igual a 1 sobre x es una función de qué tipo? ¿Cierto? Si uno lo nota, muy bien, esta función es una función del tipo racional, porque es el cociente entre dos funciones, ¿cierto? Y aquí vamos a empezar a entender el dominio y el rango de una función. Miren que acá tenemos la gráfica de esa función, que para esto vamos a usar también un montón GeoGebra, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que uno no puede hacer en matemáticas? De hecho, si ustedes tienen ahí una calculadora a la mano, van a hacer el siguiente ensayo. Puede ser la del celular, científica, cualquier cosa que ustedes hagan. ¿Qué pasa si ustedes evalúan o cambian x por cero? Entonces, si cambio x por cero, lo que voy a hacer es reemplazar esa x ahí, entonces tengo 1 sobre 0. ¿Qué les aparece en la calculadora? Depende en la que estén trabajando. Hay unas que muestran error, mat error, syntax error, ¿cierto? Pero nunca nos va a dar un resultado. Lo primero que nosotros debemos tener claro es no se puede dividir por cero. Lo primero, ¿cierto? Clarísimo, usted no puede coger un número y dividirlo entre cero. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Si yo no puedo ir por cero, para todos es claro que x no puede ser cero. De hecho, yo lo que tengo que decir es, vea, quite ese número. Usted puede reemplazar x por cualquier otro número. Puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Vea, en realidad, en el dominio de esa función, el único número que no está es ¿quién? El cero. ¿Me hago entender? Claro, nosotros estábamos diciendo que el dominio era el conjunto de todos los valores que puede tomar la función. Si aquí el denominador no puede ser cero, entonces ese elemento lo quitamos del dominio de esa función. Y un truquito para nosotros identificar el dominio desde la parte gráfica de una función es la siguiente. Lo que está pintado aquí azul es la gráfica de la función, ¿cierto? 1 sobre x. Si ustedes lo notan, en el eje x, que es este eje que estoy señalando acá, si yo cojo x igual a 0, ¿cuánto da la gráfica? No hay nada azul, ¿cierto? Como que no lo está cortando en ningún punto. ¿Eso qué quiere decir? Que el cero no lo podemos tomar. Entonces, primera relación, el dominio de una función f siempre lo vamos a mirar desde el eje x, los valores que puede tomar el valor de x. ¿X puede ser 1? Sí, ¿cierto? Cuando yo cojo x igual a 1, miren que acá me está dando un resultado. Cuando yo tomo x igual a 5, me está dando un resultado dentro de la función. Cogamos x igual a 0.5, un número por aquí. Yo subo y me está dando un valor. Lo mismo pasa con los negativos. X puede ser -1, sí. Miren que aquí me da un resultado y así sucesivamente. Entonces, en el eje X, el único valor que no se está tomando es x igual a 0. Por tanto, ese valor no pertenece al dominio. ¿Listo? Ahora, gráficamente, ¿cómo encontramos el rango de una función? Entonces, para encontrar el rango de una función desde lo gráfico que tenemos ahí, permítanme en un momento, yo borro todo esto, nos vamos a fijar en el eje Y. En el eje Y, ¿cierto? Voy a coger cualquier punto. Y igual a 2, por ejemplo, acá, no, perdón, y igual a 2 es este. Si ustedes trazan esa recta, puede tomar ese valor, sí, ¿cierto? En lo que está pintada de azul, que es la función, toma un valor. Si yo tomo un número negativo, por ejemplo, -1, ¿puede tomar un valor?
Sí, también, ¿cierto? ¿Cuál es el único valor que ustedes ven en Y que no toma ningún valor en la gráfica azul? El cero, ¿cierto? Muy bien. Si yo me paro en el eje Y, que es el eje vertical, acá en el cero, no cortó a la gráfica azul en ningún punto. Entonces, ¿qué podríamos decir? Ah, vea, ese valor y igual a cero no pertenece al rango de la función. Tiene que ser diferente de cero. Perdón. Esto. ¿Se entiende la idea? Lo de tender a infinito o no tender a infinito, eso lo vamos a entender mucho más fácil en la parte de límites, ¿cierto? Pero entonces, de momento, quedémonos aquí. Todavía no nos vamos tan allá. Vamos paso por paso. Bien, entonces, bueno, aquí ya está resaltado. Permítanme un segundo, yo borro. Entonces coincide con lo que acabamos de decir precisamente. Miren que acá estamos diciendo que el dominio de esa función es todos los reales quitándole el cero. Y el rango es 100. Todos los reales quitándole el cero. Bien. Entonces, vamos a hacer aquí la gráfica de varias gráficas y vamos a ver el rango. Tenemos el primer ejemplo, f de x igual a x más 2. Esta gráfica la sacamos de GeoGebra, ahorita practicamos, y si ustedes toman el eje x, que el eje x es este que voy a señalar aquí, ¿cierto? ¿Qué valores puede tomar en x esa función? Cualquiera, ¿cierto? Miren que ahí no hay ningún hueco, no hay ninguna curva como la que pasaba en el ejemplo anterior, ¿cierto? Entonces ahí podríamos decir que el dominio es todos los reales. X puede tomar cualquier valor. O no nos confundamos que puede pasar esta recta continua de manera indefinida, tanto hacia los positivos como hacia los negativos, ¿cierto? ¿Y quién es el rango de esa función? Bueno, fijémonos en el eje Y. Y en el eje Y, ¿qué pasa? También toma todos los reales, ¿cierto? Entonces, en conclusión, como eso es una función lineal, es decir, su potencia x, en la potencia de x la más grande es 1, entonces su dominio y su rango van a ser todos los reales. ¿Listo? Entonces, ahora sí, bueno, relativamente fácil. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la ecuación cuadrática? Entonces tenemos aquí, este es el eje X, este es el eje Y, ¿cierto? Repito, esto continúa indefinidamente. ¿Quién es el dominio de esa función? ¿Qué valores puede tomar X? X puede tomar cualquier valor. Si yo me paro por aquí, miren que hay una representante en la función. Si me paro por aquí, también, ¿cierto? ¿Qué no puede pasar? Que aquí, por ejemplo, el dominio termina siendo todos los reales. ¿Qué pasa con el rango? Si el rango siempre lo asociamos con el eje vertical, es decir, con el eje Y, noten lo siguiente. Si yo cojo Y igual a 5, por ejemplo, tomo un valor, pero si yo cojo Y igual a -1, ¿corta en algún momento con la gráfica verde? No. ¿Lo notan ahí en esa gráfica? Y si lo notan en la gráfica, no puede ser ningún número por debajo del cero. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Los únicos valores que puede tomar la gráfica de esa función en el eje Y son los positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que el rango de esa función va desde el número cero hacia el infinito. ¿Ves? Entonces, sí, como que imagínense, hagamos esto, pensémoslo de esta manera, como que yo trazo una recta horizontal. Este valor de y tocó a la función, sí. Pero si yo trazo esa misma recta por aquí, ¿corta la función en algún punto? No. Entonces ese elemento no pertenece al rango de la función. ¿Listo? Otro ejemplo gráfico. Ahí lo van a pensar antes de mostrarles el resultado. ¿Cuál es el dominio y cuál es el rango de esta función visto desde la gráfica?
Esa es una función cúbica. Y entonces, ¿cuál sería su dominio? En X puede tomar todos los valores y en Y puede tomar todos los valores. ¿Qué quiere decir eso? Que el dominio es todos los reales y el rango es todos los reales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los reales se pueden escribir también como un intervalo, como que venimos desde el número menos infinito, perdón, desde el símbolo menos infinito hacia el infinito. ¿Bien? Y último ejemplo gráfico, acá, esta función. Estamos de acuerdo que esta función es una función racional, ¿cierto? Porque es la división de dos funciones, que era lo que hablábamos ahorita. ¿Qué pasa acá? Yo puedo dividir por cero, ya sabemos que no, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que este término que yo tengo acá, este valor de aquí, no puede ser cero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y si ese término no puede ser cero, yo quiero saber cuándo eso es diferente de cero. Perdón, aquí. Esperen que se me fue. Yo quiero saber justamente para qué número eso da cero. Entonces, ¿cuándo x menos 1 es igual a cero? Ah, bueno, entonces despejemos a x. El 1 está al lado izquierdo, está restando, pasémoslo al otro lado a sumar. Entonces me dice que x es igual a 1. ¿Bien? ¿Qué pasa con ese valor? ¿Puede tomar x igual a 1? No. Porque entonces, ¿qué está pasando ahí? Tendríamos una división por cero. Y si ustedes notan aquí la gráfica, voy a repasar la recta acá. Perdón, ese es en Y, iba para X. En un segundo yo corrijo esto. Miren que aquí X igual a 1, ¿cierto? Ahí me disculpan la torcida, pero si ustedes lo notan, la gráfica verde como que se acerca mucho a esa recta que acabo de hacer tanto por la derecha como por la izquierda, pero nunca la alcanza. Y es que precisamente lo que estamos notando ahí es que X no puede ser 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? El dominio no puede contener a X igual a 1 y por tanto el dominio le tenemos que quitar ese valor. Esto. Desde la gráfica acabamos de notar que efectivamente X igual a 1 no lo podemos tomar. Y si lo notan en la gráfica, ahora sí voy a dibujar esta recta, ¿cierto? Eso en Y vale 1, ahí está un poquito pequeño, pero aquí lo pongo, este puntico de acá es Y igual a 1. Y la gráfica verde nunca corta en Y ese valor. Y entonces, ¿qué decimos? Que el rango de esa función es todos los reales quitándole el elemento 1. ¿Ves? ¿Vamos bien hasta ahí? Pues hay estudiantes que manifiestan que necesitan de pronto reforzar un poco más, que lo sienten muy rápido la explicación. Listo, entonces hagamos algo. Vámonos aquí con un ejemplo similar a los que están en la tarea. ¿Listo? Tenemos esta función. ¿Esa es una función de qué tipo? Ustedes lo miran ahí y ustedes dicen, vea, esa función de las que hemos trabajado es una función de qué tipo. Muy bien. Tipo racional, porque es el cociente de dos valores. ¿Listo? Bien. Ahora, yo quiero saber cuál es el dominio de esa función. Vamos a encontrar el dominio de manera analítica, el rango de manera analítica y al final lo comprobamos con GeoGebra. Entonces, ¿qué tiene que pasar para encontrar el dominio? Vamos a empezar por aquí con el dominio. ¿Qué no puedo hacer en una función racional? Dividir por cero, ¿cierto? Nuevamente, nuestro mayor problema en una función racional es una división por cero. Es decir, estamos de acuerdo que esto de acá, que estoy señalando, no puede ser cero. Eso tiene que ser un valor diferente de cero. Entonces, claro, si yo quiero quitar justamente ese valor, para resolverlo, ¿yo qué voy a hacer? Vamos a ver cuál es el punto donde eso se hace cero. Es decir, quiero saber cuándo 2x menos 1 es igual a 0.
Despejamos el valor de X. Cuando yo despeje el valor de X, voy a encontrar un valor numérico. ¿De qué manera? Entonces, si yo quiero dejar la X completamente sola al lado izquierdo, ¿qué hago? ¿Qué me está estorbando? El -1, por ejemplo. Si el -1 me está estorbando, puedo pasarlo al lado derecho. Como está restando, pasa a sumar. Es decir, 2X es igual a 1. Listo. Bien, pero es que ahí todavía no tengo la solución porque yo quiero que la X esté completamente sola. Y yo me doy cuenta que hay un 2 que me está estorbando nuevamente, que ese 2 está multiplicando a la X. Si ese 2 está multiplicando a la X y lo quiero pasar al otro lado, ¿de qué manera pasa? Está multiplicando, pasa a dividir. Entonces lo que yo acabo de encontrar es que X es igual a 1/2. Bien. Y acabé justo de encontrar, muchachos, acabé de encontrar justo mi punto problemático. Si lo quieren ver en decimales también, 0.5, ¿cierto? Pero lo podemos dejar simplemente en fracción. Yo acabo de encontrar mi punto problemático. X no puedes dar 1/2 y voy a comprobar. ¿Qué pasa si yo cojo la función original y la evalúo en 1/2? Vamos a cambiar las X por 1/2. ¿Cuánto nos da esto? Entonces, 3 que multiplica a 1/2. ¿Por qué lo reemplacé acá? Porque miren que la función lo que me está diciendo es, al 3 multipliquémoslo por X. Bien, dividámoslo entre 2 que multiplica a 1/2. Nuevamente seguimos reemplazando las X por 1/2 menos 1. Si nosotros hacemos la cuenta, 3 por 1/2 me va a dar 1. Y 1 menos 1, ¿cuánto da? 0. Es decir, el denominador tiene problemas. Estamos dividiendo por 0. Y lo primero que a uno le dicen en matemáticas es no divida por 0. Bien, entonces, ¿qué acabo de encontrar? Vea, acabo de encontrar que el dominio de esa función va a ser todos los números reales. ¿Cuál es el único que no puede tomar? Aquí pongámoslo, quitémosle. Ya. Quitémosle ¿cuál número? Quitémosle el 1. El 1/2, perdón. Porque ese es mi punto problemático. Porque en el X igual a 1/2 ya nos dimos cuenta que lo que tengo señalado aquí de amarillo me está dando 0. ¿Listo? Y entonces ahí ya encontré el dominio de la función. Ahora, ya lo vamos a comprobar en GeoGebra, ¿cierto? Pero entonces, vamos a encontrar entonces el rango. Aquí. Para el rango de esa función hay dos formas de hacerlo. Lo vamos a hacer de forma analítica, pero nuevamente lo vamos a comprobar con GeoGebra. Resulta que f de x, yo esa f de x también la puedo escribir como un y. Entonces, la función que yo tengo es y igual a 3x sobre 2x menos 1. De momento, lo único que hice fue, en vez de escribirlo como f, lo estoy escribiendo como y. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar despejar el valor de x, ¿cierto? Si intentamos despejar el valor de x, yo voy a hacer el paso por paso, todas las cuenticas, vamos a repasar esto, ¿sí? Y entonces lo que yo voy a hacer es, este término de 2x menos 1 está al lado derecho dividiendo. Lo puedo pasar al lado izquierdo y si antes estaba dividiendo, ¿cómo va a quedar? Multiplicando. Repito, estaba al lado derecho dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Nos quedó eso. Vamos a destruir paréntesis. Recordemos que en los números reales yo puedo destruir paréntesis de la siguiente manera. Yo puedo hacer esto. Por ejemplo, voy a multiplicar, lo voy a señalar acá, voy a multiplicar este y por 2x y voy a multiplicar este y por menos 1. Cuando yo haga esa multiplicación, lo que voy a obtener es y por 2x me quedan 2xy. Más por menos, menos. Y y por 1 me da y. ¿Listo?
Entonces lo que acabo de hacer aquí fue expandir o destruir ese paréntesis que tenemos ahí. ¿Listo? Ahora, nuestra meta para encontrar el rango es despejar la X. Miren que originalmente teníamos la Y completamente sola. Ahora lo que queremos es que la X quede completamente sola. ¿Cómo hacemos eso? Voy a dejar todo lo que tenga X, por ejemplo, al lado izquierdo. ¿Quién tiene X? X lo tiene el 2XY y lo tiene el 3X. Entonces, el 2XY lo voy a dejar al lado izquierdo, sigue igual. Este 3X que está acá está sumando al lado derecho. ¿Cómo lo paso al lado izquierdo? A restar, ¿cierto? Si está sumando, si está positivo, lo pasamos a restar. Entonces me queda 3X. Bien, igual. Y este Y que estaba al lado izquierdo, quiero pasarlo al lado derecho. Está restando. ¿Cómo pasa? Sumando, ¿cierto? Bien. Entonces todo esto es igual a Y. ¿Qué más voy a hacer? Sigo pensando en que quiero dejar a la X sola. Si ustedes lo notan ahí, ambos términos tienen X acá. Bueno, ahí no sé, esperen, yo cojo mejor otro color. Pongámosle aquí con amarillo, que es como el que más se ve. Tenemos esta X acá y tenemos esta X acá. Es decir, yo puedo sacar factor común X. Si yo saco factor común X de ahí, ¿qué voy a tener? X que multiplica. Ya saqué la X, ¿qué me va a quedar? El 2 con el Y, es decir, 2Y. ¿Sí? Menos, ya saqué esta X, ¿qué me quedó? Solo un 3. Y todo esto es igual a Y. ¿Listo? Y último paso acá. Miren que lo que me quedó aquí, multiplicando a la X, esto que estoy señalando en ese caso, está multiplicando, voy a continuar aquí arriba, lo puedo pasar a dividir. Es decir, X va a ser igual a Y, y todo este paréntesis que no tenía X, 2Y menos 3 queda dividiendo. 2Y menos 3. ¿Listo? ¿Qué hice ahí? Repito, miren que X es igual, me quedo completamente sola, entonces al lado derecho me quedo los valores de Y. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es nuestro problema? El problema es que esto de acá no puede ser ¿cuánto? No puede ser 0, porque seguimos con el mismo problema. No queremos dividir por 0, nunca queremos dividir por 0. Y entonces, ¿para qué valor es esto 0? 2Y menos 3 es igual a 0. ¿En qué momento? Despejemos la Y. Entonces, el 3 está restando, pasa al otro lado a sumar. Y el 2 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y igual a 3 medios. ¿Ves? Antes de hacer la comprobación en GeoGebra, muchachos, yo sé que somos un montón aquí conectados, es muy difícil responderles a todos, ¿cierto? Pero yo quiero que no se asusten como tal, ¿cierto? La ventaja es que esto queda grabado, lo podemos volver a ver cuantas veces quiera, pero además no solo tenemos la webconferencia. La webconferencia es como para hacer algo general, pero cada uno tiene a su tutor, ¿cierto? Para que ellos también resolvamos dudas. Entonces, hoy como que nos quedamos con la idea, pero tenemos que seguir practicando, haciendo ejercicios. Cada tutor también tiene CIPAS. Listo, entonces no se preocupen mucho. Seguramente hay un montón de gente que lleva mucho sin estudiar y lo entiendo, pero entonces es difícil en ese momento. Hay que casi 1000 personas conectadas. Claramente no le podemos dar respuesta a todo, pero queremos que nos vamos con una idea general, que cuando encontremos el segundo ejercicio que vamos a resolver sea mucho más fácil hacer. ¿Listo? Eso es dedicarle tiempo. Entonces, ahora sí, lo que yo acabo de encontrar es que en el rango yo puedo coger cualquier valor menos cuál, el 3 medios. Entonces, el rango son todos los reales quitándole el 3 medios. Ahora sí, como nosotros nos vamos a ayudar un montón de GeoGebra, vamos a hacer lo siguiente. Permítanme un segundo.
yo aquí tengo, pueden descargar GeoGebra en sus computadores, pueden hacerlo desde la web, no importa, yo aquí tengo descargado el programa, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a graficar esta función de acá, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Tenemos la función, pongámosla aquí, ta, 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 3x arriba y abajo tenemos 2x menos 1. Vamos a graficar eso. Lo voy a poner aquí grande. ¿Qué nos acabamos de encontrar? ¿Qué pasa en el eje X y qué pasa en el eje Y? Voy a graficar esos valores que encontramos problemáticos. El primero fue X igual a 1/2 y el segundo fue Y igual a 3/2. Entonces noten lo que pasa. X igual a 1/2. Listo. Y voy a graficar Y igual a 3/2. Listo. Y si ustedes lo notan, aquí pasa algo muy similar a lo que pasaba con la función inicial. La recta roja, que vale 3/2, esta recta nunca la toma la función verde, ¿cierto? Como que se está acercando mucho, pero miren que si yo me muevo en este eje, van a estar muy cerquitas, pero nunca la alcanzan. Que al final eso es lo que se termina llamando una asíntota. ¿Y qué pasa con la recta azul, que era x igual a 1/2? Con la recta x igual a 1/2 nuevamente, como que yo me podría ir lo más cercano que quede, pero miren que no lo toca, nunca da igual, ¿cierto? Entonces, desde la gráfica, yo más o menos tengo una idea si lo que hice ya allá en el proceso analítico está bien. Listo. E insisto, en los CIPAS somos muchos menos porque son ya cosas específicas de cada tutor, entonces vamos a poder interactuar un poquito más fácil. Yo lo que quiero en ese momento, muchachos, es que nos vamos con una idea general. No es suficiente para aprender matemática con un solo ejercicio. Bien, ese es el programa de GeoGebra. Insisto, lo pueden descargar en la computadora o también está em, la versión en la web. Bien, es cuestión de mucha dedicación, muchachos. Listo. Entonces, el primer ejercicio que ustedes encuentran por allá en el taller, la tarea 1, perdón, es un ejercicio de este tipo. Insisto, nos vamos a ayudar un montón de GeoGebra. Listo. Bueno, aquí tenía la comprobación, la acabamos de hacer precisamente desde acá, que era lo que encontramos por allá. Listo. Bien. Eso con respecto al primero. Con los profes van a seguir haciendo más ejercicios. No, uno no aprende en el primer ejemplo, es muy difícil, ¿cierto? Entonces, yo en este momento les voy a pedir a ustedes mucha dedicación, ¿cierto? Porque claro, con un ejercicio no es suficiente, pero cuando ustedes ya están desarrollando el tercero, el cuarto, se van a dar cuenta que las cosas empiezan a ser un poquito más fáciles. Bien, listo. Segundo punto. Tiene que ver con una función lineal. Bien. ¿Qué es una función lineal? Simplemente es una recta en el plano. Entonces, nos dicen lo siguiente. La función lineal es la representación de la relación lineal entre dos variables. La fórmula general de esa función lineal es la que tenemos aquí, y igual a mx más b. ¿Cuáles son mis variables? Mis variables es la variable aquí, y, y tenemos la variable x. El m y el b son números fijos. Pongámoslo por acá. M y b son números. Aquí, un momento. Son números fijos, ¿cierto? Eso no va a cambiar. Lo que más vamos a cambiar nosotros son precisamente la variable. Recordemos la primera parte. Ah, bueno, usted puede darle un valor de x y cuando le da un valor de x encuentra un resultado para y, ¿cierto?
Esa es la fórmula, repito, la fórmula general de cualquier línea recta. ¿Por qué sabemos que es una línea recta? Porque tanto la variable y como la variable x están elevados a la potencia 1. Bien. ¿Qué representa ese número m? Ese número m representa la pendiente de la recta, es decir, la inclinación de esa recta. ¿Y qué representa este b? Es un término independiente. Entonces noten lo siguiente. Aquí tenemos tres ejemplos de rectas. Tenemos esta recta de acá, esta recta de acá, y tenemos una recta completamente horizontal. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que pasar para que una recta tenga una inclinación de esta manera? Tiene que pasar que su pendiente, es decir, este número m, perdón, sea un número positivo. Si m es un número positivo, entonces la recta tiene una inclinación de esta forma, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, para que notamos la diferencia entre estas dos rectas? Llamemos esta la recta 1 y llamemos esta la recta 2. Miren que una va creciendo, mientras que la otra lo que va haciendo es decreciendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que esa recta sea decreciente? Tiene que pasar que su pendiente sea negativa. ¿Listo? Y el tercer tipo de rectas que tenemos son rectas horizontales. ¿Qué tiene que pasar para que una recta sea completamente horizontal? Tiene que pasar que su pendiente sea igual a cero. Esos son los tres casos. Si la pendiente es positiva, tiene esa estructura. Si la pendiente es negativa, tiene la estructura de la 2. Y si la pendiente es igual a cero, es una recta completamente horizontal. ¿Ves? Simplemente, en principio, tenemos eso. Ahora sí, para nosotros desarrollar el ejercicio 2 de la tarea, vamos a necesitar saber estas dos cosas. Tenemos dos puntos cualquiera en el plano, ¿cierto? Estamos de acuerdo, voy a dibujar aquí. Un punto, llamémoslo A, y tengo por aquí otro punto B. Y ustedes me van a decir, o lo vamos a pensar, ¿cuántas rectas puedo trazar que pasen por A y por B? ¿Será que puedo trazar muchas rectas que pasen por esos dos puntos? ¿Qué opinan? Solo puedo trazar una única recta, que aquí me van a disculpar lo torcida que soy, pero bueno, no, sí, es que soy muy mala, tengo muy mal pulso, pero intentemos por acá. Supongamos que más o menos ahí. ¿Listo? Entonces, noten lo que pasó. Voy a correr un poquito este punto mejor. Entonces, noten lo que pasó. Yo tenía dos puntos cualquiera y por esos dos puntos cualquiera solo va a pasar una recta. Es la única que pasa, ¿cierto? Entonces resulta que si yo tengo esos dos puntos, yo puedo encontrar tanto la pendiente, que era ese número m, como la ecuación de la recta. Para este punto, muchachos, anoten esta o tómenle un pantallazo, tengamos muy presente estas dos ecuaciones, ¿cierto? Eso nos va a ayudar un montón para resolver el enunciado. Entonces, la ecuación de la recta tiene esta forma. Y menos y1 igual a m que multiplica x menos x1. Y noten algo, que esta segunda fórmula es exactamente la misma de arriba, solo que escrita de otra manera. ¿Cómo así? Si ustedes lo notan, este menos y1 está al lado izquierdo restando. ¿Cómo lo puedo pasar al lado derecho? A sumar. ¿Cierto? Si el lado izquierdo está restando, al lado derecho lo podemos pasar a sumar, que fue lo que se hizo acá. Entonces, en realidad, esas dos formulitas es exactamente lo mismo, solo que en la segunda la y está completamente sola. Es la única diferencia. Primera fórmula importante. Bien. Segunda fórmula para calcular la pendiente. ¿Quién es la pendiente? Es la resta de y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que eran los puntos que teníamos aquí.
Pero entonces, para que entendamos todo eso y para que le demos uso a esas dos formulitas, las voy a volver a escribir aquí para que no nos tengamos que devolver. Tenemos lo siguiente. Ven un segundito acá. La primera era y es igual a m que multiplica x menos x1 más y1. Y la segunda, la de la pendiente, m es igual a y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Las voy a dejar ahí escritas. ¿Listo? Se ve mejor con el amarillo, de pronto, que ahí medio leí como que el color. ¿Me confirman, porfa? Profe, Sí. intenta Listo. Entonces, utilizar colores más oscuritos, porfa. o con ese azul mejor. Con el azulito se ve mejor. Listo. Entonces, denme un segundo, borro esto y vuelvo a escribir. Entonces, totalizar así. Entonces, era y igual a m que multiplica x menos x1 más y1. Esa es la primera fórmula. La segunda fórmula, pendiente igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces el ejercicio nos dice lo siguiente: calcular la ecuación de la recta que pasa por los puntos A de coordenada menos 3,4 y B de coordenada 1,2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a ir a la fija. El A, miren acá, vamos a llamar este punto, el primer punto, x1, y este lo vamos a llamar y1 para el punto A. Y para el punto B vamos a llamarlo x2 y el segundo punto y2. Lo primero que tenemos que hacer, nos dan dos puntos, démosle un nombre x1, y1 al primero y démosle el nombre x2, y2 al segundo. Si hacemos eso y utilizamos la ecuación de la pendiente, miren lo que va a pasar. Yo puedo determinar la pendiente a partir de esos dos valores. Entonces, ¿qué hacemos? M es igual. ¿Quién es Y2? ¿Cuánto les muestra en lo que definimos ahí que es Y2? Y2 vale menos 2, ¿cierto? Bien, entonces empecemos a reemplazar. Menos 2. Menos, ¿quién es Y1? Y1 es 4, ¿cierto? Entonces volvemos, x2, y2 y aquí x1, y1. Entonces y2 vale 4, reemplacemos. Dividido entre, ¿quién es? Aquí volvemos a la fórmula, x2. ¿Quién es x2 para mí? 1, muy bien. Entonces aquí tenemos, reemplazamos el 1, menos, ¿quién es x2 para mí? Perdón, ¿quién es x1 para mí? Menos 3. Cuando tengan esos valores negativos, lo mejor que podemos hacer es abrir paréntesis. ¿Listo? Y entonces empecemos a hacer las cuentas. Ya estos son sumas. Entonces, repito, ¿qué fue lo que hicimos? Y2 menos Y1, X2 menos X1. Vamos a reemplazar estos valores numéricos en la fórmula. ¿Qué nos quedó? ¿Quién es Y2? Y2 es menos 2. ¿Quién es Y1? 4. ¿Quién es X2? 1. ¿Quién es X1? Menos 3. Y reemplazamos eso en la fórmula. Entonces, ¿qué nos quedó arriba? Menos 2 menos 4, menos 6, dividido entre menos por menos, más, ¿cierto? Y 1 más 3 me da 4. ¿Bien? ¿Se puede simplificar eso? Sí, es una fracción, pero lo podemos simplificar. ¿Por qué? Porque ambos tienen mitad. Yo le puedo sacar mitad al menos 6, que da menos 3, sobre, y mitad de 4 me da 2. ¿Qué acabo de encontrar, muchachos? Que m es igual a menos 3 medios. Ese es el primer dato que yo encontré. Eso. Damos los valores, reemplazamos en la fórmula, encontramos m y encontramos la pendiente. Listo. Ahora, vámonos otra vez a la ecuación original.
Noten que con esa ecuación original, este dato yo ya lo conozco, porque lo acabamos de encontrar. Este dato también lo conozco, que es el que tenemos allá, x1 igual a menos 3, por ejemplo. Y este dato yo ya lo conozco, ¿cierto? Y entonces si conocemos todo eso, reemplacemos. Entonces venimos acá y decimos lo siguiente. Y va a ser igual a m. ¿Cuánto nos dio m? Menos 3 medios. Que multiplica a x menos x1. ¿Cuánto vale x1? ¿Cuánto les dio por allá? X1. A todos menos 3. Muy bien. Entonces, cuando sean negativos, muchachos, ojo, abrimos paréntesis. Menos 3. Más. ¿Cuánto nos dio Y1? 4. Muy bien. 4. Y simplemente lo que nos queda es aplicar distributiva, hacer operaciones. Las vamos a hacer. ¿De qué manera? En este caso, para destruir el primer paréntesis, multiplicamos. Bueno, pero no. Antes de hacer eso, permítanme un segundo. Hagamos primero lo que está, esta ley de signos. Entonces nos queda que y es igual a menos 3 medios que multiplica a x, menos por menos da más. Entonces, más 3 más 4 por fuera. Ahora sí, hagamos la distributiva, es decir, multiplicamos este por este y multiplicamos este por este. ¿Qué me quedó entonces ahí? Me quedó lo siguiente. Y va a ser igual a menos 3 medios por x me da menos 3 medios de x. Menos por más me da menos 3 medios por 3, lo voy a escribir así, me da 3 medios por 3. Listo. Y a todo esto simplemente le sumamos un 4. Listo. Seguimos operando. Ya lo que queda aquí, muchachos, es simplemente cosas numéricas. Es decir, la x ya no la podemos agrupar con nada. Recordemos que la multiplicación de fraccionarios se hace directo. Es decir, 3 medios por 3, 3 por 3, arriba me quedan 9, dividido 2, más 4. Lo único que me queda hacer acá es sumar los valores numéricos, es decir, sumar lo que no tenga x. Y para sumar lo que no tenga x, vamos a hacer lo siguiente. No sé si recuerdan, eso lo llaman la carita feliz, creo que le llaman así, porque se forma, este 4 es lo mismo que tener 4 sobre 1. Entonces le llaman la carita feliz porque la operación de sumar fraccionarios es multiplicar este por este, más este por este, sobre este por este. Entonces como que esa figurita forma precisamente una carita feliz. Entonces, ¿qué acabo de encontrar yo? Acabo de encontrar que aquí tenemos lo siguiente, menos 3 medios de x, y entonces hagamos la cuenta. Menos 9 por 1, ¿cuánto nos da? Lo voy a hacer aquí entre paréntesis. Me da menos 9. 4 por 2 me da 8. Dividido entre 2 por 1, que me da 2. ¿Cierto? Y entonces aquí, finalmente, último paso, encontré que y es igual a menos 3 medios de x más menos 9 más 8 me da menos 1. Entonces, no lo voy a dejar con ese más, sino que lo voy a dejar de una vez aquí negativo. Menos 1 arriba y abajo me queda 2. Esto que yo acabo de encontrar, muchachos, ahora sí, es la ecuación de la recta. ¿Listo? Vamos a comprobar esto nuevamente con GeoGebra. Vamos a hacer lo siguiente. Estos puntos son estos mismos. Vamos a graficar. El punto A. ¿Quién es el punto A? Por aquí tenemos X y por aquí tenemos Y. Entonces, en X me muevo menos 3 unidades, es decir, me muevo hacia la izquierda. Tenemos por aquí. Y en Y me muevo 4 unidades.
Entonces, ¿están de acuerdo conmigo que el punto A estaría justo acá? Este es mi punto A. Repito, en X me moví 3 hacia la izquierda, 4 hacia arriba. ¿Quién es el punto B? En X me muevo una unidad hacia la derecha y me muevo dos unidades hacia abajo, que sería por aquí. Entonces el punto B sería este de acá. Este es mi punto B. Esto. Y entonces me estaban pidiendo la recta que pasa por esos dos puntos. Nuevamente me van a disculpar lo torcida, pero entonces lo que tendría que hacer es precisamente unir por acá, esto continúa hacia abajo y esto continúa hacia arriba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esta es la gráfica de la recta que pasa por esos dos puntos. Bien. Ahora, me voy a volver un momento acá y vamos a graficar esa recta que acabamos de encontrar. Voy a volver a GeoGebra y voy a graficar, voy a quitar todo esto para que no nos confundamos y voy a graficar la recta que acabamos de encontrar. Es decir, y igual a menos 3 medios, menos 3 sobre 2, que multiplica X menos 1 medio, menos 1 medio. Esa fue la recta que nosotros encontramos. Coincide con lo que graficamos allá, uniendo los dos puntos, ¿cierto? Pongámoslo aquí más pequeño para que comparemos. Coincide, ¿qué dice? Nos dio la misma. Obviamente GeoGebra sí nos lo muestra súper bonito, pero miren que como que hicimos bien las cosas, ¿cierto? Nos dio exactamente la misma. Aquí, repito, lo que hicimos fue graficar los dos puntos, unir esos dos puntos. Y en GeoGebra hicimos la comprobación de lo que encontramos en la parte anterior de manera analítica, que era todo esto. De hecho, también podemos en GeoGebra marcar los dos puntos. Aquí. Miren esto, para comprobar. El primer punto era el punto menos 3,4. Entonces abrimos paréntesis. Aquí. Menos 3, lo voy a hacer solo con A, menos 3,4. Vuelvo a poner esto grande y miren que ese punto pasa por la recta. ¿Listo? Mentiras, hagámoslo de una vez con el B también. Si yo grafico el punto B, que es el punto 1, menos 2, coincide. Miren que ahí tenemos los dos puntos y esa recta es la que encontramos en el ítem anterior. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Listo. Ahora, vamos a mirar esto. Tengo dos rectas, cualquiera, ¿cierto? Hay un caso particular cuando dos rectas se cruzan y es que llaman rectas perpendiculares. Cuando son rectas perpendiculares, quiere decir que esas rectas se cortan o ¿cómo se dice? Se encuentran en un punto, pero de una manera muy particular. Y es que este ángulo de acá es de 90 grados. A esto le llamamos rectas perpendiculares. ¿Qué tiene que pasar para que esas dos rectas sean perpendiculares? Tiene que pasar que la multiplicación de sus pendientes de -1. Listo, ojo, vamos a recordar esta parte. Para que dos rectas sean perpendiculares, es decir, que cuando se crucen formen un ángulo de 90 grados, la multiplicación de sus pendientes tiene que dar -1. Definición. Insisto, lo vamos a necesitar. Multiplicación igual a -1. Bien. Y el otro caso es cuando dos rectas son paralelas, cuando esas dos rectas tienen la misma pendiente. Por ejemplo, ahí tenemos una recta que pasa por A y por B, una recta que pasa por C y por D. Esas rectas nunca se cruzan.
Si esas rectas nunca se cruzan, se le llaman rectas paralelas y quiere decir que sus dos pendientes son iguales. Ahora sí, ¿para qué todo esto? Para el segundo punto del taller. Vamos a leer ese enunciado. Nos dice, dado los puntos A, B, C, hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto C y es perpendicular a la recta AB. Comprobar gráficamente en GeoGebra los cálculos realizados. Entonces, no voy a pensar todavía en esos 3 puntos. Lo que me están diciendo es esto. Me van a dar, voy a dibujar cualquier cosa. Me van a dar 3 puntos. Punto A, punto B y punto C. Cualquier punto, ¿cierto? Lo que me están pidiendo, ¿verdad? Espérenme, yo vuelvo a cambiar el color que no recordaba que con este no se ve bien. Denme un segundo. Ah, ¿qué hice? Espera, ya. Lo que me están pidiendo es lo siguiente. Tengo 3 puntos cualquiera. Tengo A, tengo a B y tengo a C. Me dan solo esos 3 puntos. Y me dicen, encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto C, pero que además es perpendicular a la recta que pasa por ahí por B. Gráficamente tengo que encontrar lo siguiente. Por ahí por B pasa una recta, ¿cierto? Y yo quiero que la recta que pase por C haga la siguiente condición. Pase por C y corte a esa recta que unía a A y a B en un ángulo de 90 grados. ¿Se entiende lo que me está pidiendo el ejercicio? Repito, uno de los puntos A y B generan una recta y tengo que encontrar la recta amarilla. Es decir, tengo que encontrar una recta que pase por C, pero que además cuando cruce a A y a B forme un ángulo de 90 grados. Ese es el ejercicio. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Y para resolver ese ejercicio, ahora sí, muchachos, necesitamos todo lo que vimos anteriormente. ¿Cómo así que todo lo que vimos anteriormente? Lo primero que yo necesito hacer es saber quién es la recta, pongámoslo así, quién es la recta AB. Es decir, necesito saber quién es esto. ¿Y cómo sabemos quién es esa recta? Hagamos esto mismo. Literal es hacer esto, es decir, encontrar la pendiente, reemplazar los puntos numéricos en la ecuación y encontramos la recta. Entonces vamos a hacerlo una vez más. ¿Quién es esa recta AB? Entonces, el punto A tiene coordenadas menos 3,1. El punto B tiene coordenadas 2,4. ¿Bien? Y démosle valores. Este va a ser mi X1 y este va a ser mi Y1. Este es mi X2 y este va a ser mi Y2. Es lo primero que hacemos a cualquiera de los dos puntos. Bien. Y recordemos, por eso les decía que es importante que estas dos formulitas las tengamos ahí anotadas aparte. ¿Cuál es la pendiente de una recta? Entonces, la pendiente es, pongámosla así para que diferenciemos, la pendiente de la recta que pasa por el punto A, por el punto A y por el punto B va a ser Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y empecemos a reemplazar. Listo. ¿Quién es Y2? ¿Qué valor numérico tiene Y2? Muy bien, 4. ¿Qué valor numérico tiene Y1? 1. Bien. Entonces arriba nos queda 4 menos 1. Sobre. ¿Qué valor numérico tiene X2? 2. Menos. ¿Qué valor numérico tiene X1? Menos 3. ¿Ves? Y hagamos esa operación. Arriba me queda 4 menos 1, 3. Menos por menos más. Entonces abajo me queda 2 más 3. Finalmente, esa pendiente que pasa por A y por B tiene que dar 3/5. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí?
Encontré la pendiente de la recta que pasa por el punto A y que pasa por el punto B. Bien. Ahora, siguiente paso. Yo quiero que esa pendiente, esa recta, voy a dibujar de nuevo aquí lo que les había dicho al principio. Por aquí teníamos a A, por aquí teníamos a B y por aquí teníamos a C. Entonces, tenemos esta recta. Yo lo que quería era que esta recta que pasa por C sea perpendicular. Entonces, yo lo que necesito es que esa pendiente que pasa por A y por B sea perpendicular al que pasa por C. Pero ¿qué tiene que pasar para que pase por C? Y entonces me voy a volver un momento y dijimos que para que dos rectas sean perpendiculares, ¿cómo tienen que ser sus pendientes? Que su multiplicación sea -1. Y entonces hagamos eso. Yo necesito que la pendiente de la que pasa por A y por B multiplicada por la pendiente de la que pasa por el punto C, ese producto sea -1. Ah, bueno, muchachos, pero es que resulta que nosotros ya sabemos cuánto vale M que pasa por ahí por B. Ya lo encontramos. ¿Cuánto nos dio? 3/5, ¿cierto? Entonces reemplacemos ese dato. Quiere decir que 3/5 multiplicado por la pendiente de C tiene que dar -1. Y despejemos, ¿cierto? Yo quiero saber cuánto es MC. El 5 está dividiendo, pasa al lado derecho, ¿de qué manera? A multiplicar. El 3 está multiplicando, ¿pasa de qué manera? A dividir, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? El 5 pasó a multiplicar, el 3 pasó a dividir. Y entonces yo lo que acabo de encontrar es que la pendiente de esa recta que pasa por el punto C, ¿cuánto vale? -5/3. Segunda parte del ejercicio. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Ok. Última parte. Lo pueden hacer con decimales también, solo que como los decimales por lo general tienden a ser infinitos, es mejor dejarlo con fracciones, pero lo pueden hacer con decimales. ¿Listo? Última parte. Ahora sí. ¿Qué necesito yo? Ah, bueno, Karen, puedes pasar a dividir el 3/5, pero entonces ahí tendrías que hacer la ley de la oreja, pero te da exactamente el mismo resultado. ¿Listo? ¿Qué me falta? ¿Qué es lo único que me falta? Encontrar la recta que pasa por C. ¿Cómo lo hago? Volvemos a la segunda fórmula importante que les mencionaba. Y es igual a M que multiplica X menos X1 más Y1. Pregunta, ¿sabemos cuánto vale M para la recta que pasa por este punto C? Sí, lo acabamos de encontrar, -5/3. ¿Sabemos cuánto vale X1? También, ¿cierto? ¿Y sabemos cuánto vale Y1? También. Entonces, vamos a reemplazar esos datos. Y es igual. M me dio -5/3, que multiplica a X menos. ¿X1 cuánto vale? -3. Entonces abrimos aquí paréntesis, -3. Más Y1, ¿cuánto vale? Momento, no, espérenme aquí que aquí cometí un error. Yo necesito, yo necesito que esa recta pase por el punto A. Ese era el punto A. Yo necesito que pase por A. No, ¿cierto? Yo necesito que pase por ¿cuál punto? Por el C. ¿Y el C en qué punto? 1, -2. Entonces, en este caso, X1 es 1 y Y1 es -2. Me disculpan ahí ese lapsus, ¿cierto? Yo necesito que esta recta pase por C, no por A.
no tiene que pasar por A. Entonces, ahora sí, volvamos acá, reemplacemos. Listo. Entonces, la pendiente sí es menos 5 tercios. Ahora sí, ¿quién es X1? 1, ¿cierto? Más, ¿quién es Y1? Menos 2. ¿Bien? Y entonces ya lo que nos queda es destruir paréntesis, reorganizar un poquito, hacer operaciones. Recordemos que aquí hacemos distributiva, multiplicamos este por este y multiplicamos este por este, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó menos 5 tercios por X, menos 5 tercios de X. Menos por menos, más. Y 5 tercios por 1, pues sigue siendo 5 tercios. Y en el último, más por menos, menos 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya lo último que nos queda hacer es sumar esos fraccionarios. Recordemos, para que les quede fácil, utilicen la carita feliz, ¿cierto? Nuevamente, imaginen que este 2 está sobre 1, entonces nos quedó y igual a menos 5 tercios de X más 5 tercios más 2. ¿Cuánto nos da? Entonces, la carita feliz nos dice que multipliquemos este por este, menos este por este, sobre este por este. Entonces, 5 por 1, 5, más, perdón, menos, aquí, menos 3 por 2, 6, sobre 3 por 1, 3. Y entonces finalmente y es igual a menos 5 tercios de X más 5 menos 6 me da menos 1. Y menos 1 sobre 3, menos 1 tercio. ¿Ves? Encontramos ahí todo de manera analítica. Vamos a comprobar, por eso les digo que nos vamos a ayudar mucho de GeoGebra. Voy a borrar todo esto que era del ejercicio anterior y miren lo que va a pasar. Voy a graficar los 3 puntos. El primer punto es A, que era menos 3,1. Listo. El segundo punto es B, que era 2,4. 2. Bueno, espérenme un segundo. Hagamos desde cero para que quede con los nombres A, B y C. Entonces, nuevamente, el punto A es menos 3,1. Listo, ahí quedó graficado. Segundo punto, 2,4. B. Tercer punto, 1, menos 2. 1, menos 2. ¿Ves? Ahí tenemos los 3 puntos en el plan. ¿Yo qué necesito? Yo necesito lo siguiente. Vamos a, aquí podemos hacer una recta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar la recta que encontramos aquí, que fue y igual a menos 5 tercios, menos 5 tercios de X menos 1 tercio. ¿Listo? Entonces noten algo. Nos dio el resultado. Primero, la recta que acabamos de encontrar pasa por C. Sí, que era este puntico de acá, ¿cierto? Y ahora, sino que esto cambia aquí, denme un segundo, que aquí se puede trazar una recta. Aquí, sí. Vamos a trazar la recta que pasa por el punto A y que pasa por el punto B. Notan que esa recta que une a A y a B efectivamente es perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados con esta recta que acabamos de encontrar. ¿Cierto? De hecho, uno sí podría hacer por aquí en GeoGebra, mirar cuánto vale ese ángulo. Bueno, espérenme que aquí calculó el que no era. Yo borro esto, ahora sí.
Miren, que el ángulo que se formó ahí, GeoGebra me está diciendo, vea, es efectivamente un ángulo de 90 grados. Es decir, toda esa cuenta ya, sin necesidad de ver la gráfica, nos cumple, dio. El problema es, si ahí me da, por ejemplo, un ángulo de 98, entonces fue que cometí de pronto un error numérico en el ejercicio anterior. Entonces, resumen, ahora sí, ¿qué vamos a hacer con los 3 puntos? Porque literal, este es el segundo punto de la tarea 1. Con el primer punto, con A y con B, encontramos pendiente, primera parte. Segunda parte, con esa pendiente encontramos la pendiente que estamos buscando. ¿Cómo? Que la multiplicación de -1. Despejamos y encontramos el valor. Y última parte, con la ecuación general y con esa pendiente y el punto C encontramos la recta. ¿Listo? Chicos, repito, no nos asustemos en este momento. Tenemos tiempo, esa es la ventaja. Yo sé que para muchos que no han estudiado por mucho tiempo nos da dificultad, pero es que no solo tenemos esta webconferencia, tenemos los CIPAS con los profes que ya todas estas semanas empiezan a programar esos CIPAS. Tenemos la asesoría. Ustedes le pueden escribir constantemente al tutor y el tutor les va a estar compartiendo o respondiendo. Recuerden que en los foros ustedes montan los avances que ustedes tienen y nosotros como tutores constantemente estamos respondiendo. Listo. Es cuestión de dedicación. Con un solo ejemplo, con seguridad, muchachos, no vamos a entender. Bien. Y como consejos, hacer muchos ejercicios. Listo. ¿Alguna pregunta general? Profe, pues ahorita que estuve leyendo que si podías de pronto repetir un poquito las funciones que tú utilizas, o sea, los comandos que utilizas en GeoGebra para este ejercicio. Ah, ok. Sí. Aquí, por ejemplo, miren algo. Voy a borrar todo eso de nuevo. Borrar todo. Listo. Si ustedes quieren graficar una recta, miren que aquí lo que yo estoy haciendo es literal. Y igual, pongo el igual. Si quieren, si genera una fracción, una división, el símbolo que en su computador sea división y miren que automáticamente él ya genera una división. Entonces, por ejemplo, yo aquí quiero poner 3/4. Entonces escribo el 3 y el 4. Le doy la flechita hacia la derecha y ya pongo la X. Y miren que ahí va a empezar a hacer eso. Quiero que lo reste con número, símbolo del menos, y pongo el número. Nuevamente, si el número es un fraccionario, símbolo de división, y miren que él ya me está mostrando esa fracción. Y el número era, por ejemplo, 5/3. 5 arriba, flechita, tercios. Y ahí ya graficó la recta. Si lo que queremos es graficar un punto, abrimos paréntesis y él automáticamente, si yo abro el paréntesis del lado izquierdo, miren que ahí él abre los dos de manera automática. Y quiero graficar el punto -1,2. Entonces, -1, coma, literal la coma de sus computadores, 2. Enter. Gráfico el punto. Listo. Bien. Los CIPAS. Los CIPAS, cada tutor a partir de esta semana les van a empezar a compartir la información, ¿cierto? Claro, como ahí van a ser menos personas, seguramente va a ser mucho más fácil la interacción. Miren que aquí llegamos como a 1.000 personas, va a ser muy difícil que yo les pueda responder a las 1.000 personas. Pero insisto, la idea era llevarnos algo muy general que fuera nuestra base y ya que cada uno con su tutor empiece a compartirle, vea, yo llegué hasta este punto y yo no fui capaz de seguir. Con seguridad el tutor, muchachos, les va a dar una ayuda de cómo continuar. Listo. Entonces, de momento, esto es todo. Nos enfocamos hoy en el punto 1 y 2. Recuerden que para los demás puntos van a ser webconferencias. Cada tarea tiene 3 webconferencias en total. Bien. Chicos, no hay asistencia. En esta webconferencia no hay asistencia.
Entonces, no siendo más, que tengan una feliz tarde. La grabación también mañana, apenas se termine de montar a la plataforma, los tutores vamos a estarles compartiendo la grabación, tanto en YouTube como en el Teams. Listo. Feliz noche, muchachos, y que estén muy bien. Hasta luego, que estén bien. Feliz noche, gracias.